Empiezo. Fijación de sentido. Los archivos nacionales nacieron para conservar. En las entrañas de la formación de las repúblicas latinoamericanas palpita la palabra consignada y la necesidad de legitimarlo todo, desde la administración de lo público hasta la propagación de lo religioso, a partir de esa letra depositada. La relación entre el poder y la consignación de sentidos en determinada forma de archivo, más allá del cerebro humano, se remonta a los primeros ordenamientos sociales sapiens complejos miles de años después de la Revolución Agrícola. Lo ha descrito Yuval Noah en el capítulo 7 de su libro Breve Historia de la Humanidad. Entre 3.500 y 3.000 años antes de Cristo, algunos genios sumerios anónimos inventaron un sistema para almacenar y procesar información fuera de su cerebro. Los sumerios liberaron así su orden social de las limitaciones del cerebro humano. Me interesa de la cita el adjetivo anónimos. Puedo entender la historia intrincada que cifra, una intrincación atada a la disputa presente en toda operación de archivo. También me interesa la idea del cerebro humano como limitación. Más que interesarme, me estremece. Los sumerios, hace miles de años, como resultado de procesos cognitivos ellos mismos intrincados en sustratos de miles de años, llevaron el cerebro sapiens a desbordar el cerebro sapiens. Yo también apenas entiendo, por eso me estremezco. El tiempo humano al que Yuval Noah se refiere es extremadamente remoto, pero aún así las consecuencias de su concepción tecnológica nos alcanzan hasta nuestros días. No vayamos lejos. Habrán visto el eslogan en el 2019 de la Biblioteca Nacional de Colombia: somos el disco duro de la nación. No soy experto en computadoras, pero agarro la metáfora. Sugiere que son el dispositivo de almacenamiento de datos, pero un disco duro no solo almacena datos, también los procesa. Y ese procesamiento, la constitución y dirección de ese procesamiento ha sido siempre una disputa, porque en la acción de almacenar y en la acción de procesar se moldea la información misma que los datos cargan o transportan. El archivo es siempre una disputa de sentidos. No se consigna sin disputa. Consignar y cargar de sentido no están lejos. La fijación de sentido de los archivos nacionales latinoamericanos, concebidos entre finales del siglo XIX y principios del XX, estuvo intensamente vinculada con una forma particular de manifestación de la cultura, la palabra escrita y publicada. Quizá porque la escritura es ella misma una tecnología de archivo y porque la escritura literaria traía consigo siglos enteros de legitimación europea. Pero de aquel tiempo a nuestro tiempo muchas cosas han cambiado. Ante la concepción convencional del archivo, un libro fue definitivo en la estela de cambios por venir. Definitivo quiero decir para el trayecto quebradizo e indisciplinado de mis propias lecturas. Hablo del archivo y el repertorio de la académica mexicana Diane Taylor, publicado en inglés en 2003. Allí Taylor investiga precisamente por fuera del archivo escrito. Lo hace a partir del performance, obras de teatro, ceremonias oficiales, protestas callejeras, bailes nacionales, etc. Forma de expresión cultural que, sostiene, debe atenderse en su capacidad de guardar y transmitir conocimiento. Aquí pienso en Pedro Lemebel, quien invirtió el valor de los signos y puso literalmente el cuerpo por delante. Primero el performance, luego, si ha de venir, la literatura. Pienso en Lemebel y pienso también, ojalá ustedes hayan pasado por la fortuna de leer a ese maldito loco. El libro de Taylor hizo parte del derrumbamiento de un dique maltrecho. Muchas fuerzas intelectuales estaban lanzadas en contra de la concepción conservadora del archivo. El archivo empezaba a moverse, a diluirse y a adquirir otras consistencias. Era el tiempo de su impugnación. Una cosa que creo que estaba un poco implícita en la presentación de Marita y que quiero resaltar un poco para tomar aire también, es que los distintos como bibliografías y repertorios que voy a ir mencionando acá, por favor, cualquiera de ustedes siéntase en libertad de escribirme y yo los comparto, los tengo todos en digital, podemos piratearlos.
Son libros como muy organizados como de cierto canon creativo y yo con mucho gusto los compartiré, y es como mi primera oferta, mi primera cuota inicial de lo que podamos seguir conversando. Perdón. Ahora me di cuenta también que quizás la letra queda muy chiquita y no alcanzan a leer. Lo siento, voy a mejorar en mis presentaciones, voy a ponerles sonido, pero por ahora es lo que voy haciendo. No, de verdad quiero ponerles sonido. Esta mañana cuando la leí y la preparé, caí en cuenta, ya se van a dar cuenta porque que lo más importante de toda esta charla tiene que ver con el sonido, y entonces tengo que ser capaz de aprender cómo ponerle sonido a estas cosas, y lo haré. Impugnación del Archivo Nacional. Cualquier publicación de ficción relacionada con la historia que aspire a comercializarse se verá irremediablemente enfrentada a la pregunta más común y lamentable en nuestro medio: ¿cuánto es verdad y cuánto es inventado? Así es como la prensa acaba con la poética. Hay excepciones, por fortuna. La imaginación, atada de manera exclusiva y equívoca a las artes, suele entenderse así, como relleno, como aquello autorizado a seguir adelante allí donde no hay datos para seguir adelante. De otra manera, no se concede la autorización, y si por casualidad o travesura la imaginación sigue adelante allí donde hay datos para seguir adelante, su intervención es considerada una participación innecesaria o falseadora. O la imaginación rellena, o la imaginación aporta inutilidad, falsa por demás. Parece que exagero, y quizás para efectos del argumento, pero cualquiera que haya lidiado con las tensiones entre los saberes consolidados de las ciencias sociales y la creación artística en la academia sabe muy bien, porque lo ha escuchado, que concepciones así de estrechas de las capacidades y alcances de la imaginación habitan el mundo como el nitrógeno o la atmósfera. Si las ciencias llamadas exactas, por ejemplo, se restringieran a tal noción de imaginación, no existirían muchas hipótesis científicas, formuladas u ocurridas, algunas de ellas a partir de operaciones mentales en las que la imaginación, como apertura de sentidos y futuros, y no como relleno o inutilidad, juega un papel crucial. ¿Pero qué hace entonces la imaginación ante el archivo? ¿Cómo distribuir, defender o formular un lugar epistemológico para el trato, para la intervención creativa sobre el archivo? Antes que nada, en su capacidad creativa de asociar dos ítems antes no asociados, la imaginación revitaliza documentos envejecidos o anquilosados. Esos documentos no dejan de decir en parte aquello antiguo que una vez dijeron, pero sí empiezan a decir cosas nuevas gracias al ángulo inusual de asociación extraña con el que los ha rozado. También, frente al archivo, por supuesto no sé cómo agrandarlo. Control H. No, perdón. También frente al archivo, la imaginación lo socava, porque no solo lo consulta, sino que tras consultarlo, le pregunta lo que nadie antes había preguntado, con lo cual, en la misma medida que lo interroga, lo desnuda en sus insuficiencias, lo abre y lo transforma. Nada de esto lo hace la imaginación por sí misma. Más bien, como el carbono, la imaginación es promiscua. Se asocia fácil con otras operaciones mentales, como aceitándolas. De la mano de engranajes como el análisis, la síntesis o la reflexión, los archivos van develando las razones de lo consignado y las razones, sobre todo, de lo no consignado. Allí entonces la imaginación contrasta, pone de presente los contornos posibles de aquello no consignado y cuestiona el proceso mismo de documentación. Un ejemplo espectacular de esto es The Atlas Group Archive, una obra del artista Walid Raad, dirigida a investigar y documentar la historia contemporánea del Líbano. La cosa es que, de entrada, la obra se presenta como un ejercicio de encuentro y producción de documentos, cuadernos, películas, rollos fotográficos y distintos tipos de objetos. E incluso en la manera como se presentan, se hace explícito qué documentos son encontrados y analizados y cuáles son producidos.
Pero una vez la premisa de mezcla o superposición está establecida, nosotros como espectadores entramos al archivo con la incertidumbre acerca del carácter documental de cada pieza, parecidas todas en sus rasgos materiales. No es que creamos o no en el código de diferenciación que se nos ofrece, es que la pregunta por la naturaleza de documentar nos absorbe y determina nuestra experiencia estética y política. La imaginación es así lo opuesto a rellenar, porque no cubre los vacíos secundarios dejados, sino que reconstruye o pone de presente posibilidades de realidades sociopolíticas que intentaron borrarse al no consignarse o trataron de domesticarse al consignarse de determinada manera. La imaginación es un transparentador de detalles plausibles del pasado. La imaginación es la materialización de aquello que aún no vemos ni comprendemos. La imaginación es nuestra fábrica civil de futuro. Archivo, futuro y olvido. Las notas planteadas hasta ahora pueden dar la impresión de que el archivo es fundamentalmente un asunto a tratar con el pasado. No es tan sencillo. Los verbos tensos que antes expusimos, revitalizar, socavar, contrastar, poner de presente, cuestionar, son todos verbos de pugna. Y aunque se pugne por el pasado y por los sentidos del pasado, esa disputa siempre está anclada en el presente, porque en ella se juega el futuro. No es solo que la imaginación pueda impugnar y reconfigurar el archivo, es que la propia realidad tecnológica computacional contemporánea está desfigurándolo y volviéndolo a inventar. En el libro The Archive Under the Technical Condition of Computational Media, David Berry se ocupa justamente de los problemas epistemológicos y culturales que empiezan a derivarse de la creciente computación del archivo. De sus observaciones, una en particular me interesa. Los procedimientos computacionales del archivo, la digitalización, la codificación, la doble abstracción, la representación, todas estas cosas que ahora hacen los algoritmos por nosotros, empiezan a determinar los conocimientos y sentidos derivados de los elementos archivados. La condición algorítmica, el hecho de que ahora los archivos se reconfiguran a partir de la retroalimentación autónoma propia de su proceder algorítmico, transforma la materia que archivan. La fuerza del algoritmo conserva al tiempo que interviene, lo que debilita la agencia institucional sobre los procedimientos de curaduría, patrimonio antes de las instituciones que archivaban. En esta nueva era, cuando las tecnologías digitales se les delega mayor responsabilidad en colecciones de todo tipo, sus lógicas computacionales asumen a la vez la tarea de archivar y representar el material. A través de la analítica computacional y los datos de usuarios, el archivo crea un segundo orden del archivo. Estos nuevos caminos de la memoria social se manifiestan en algoritmos que demandan una nueva ontología social, así como nuevas maneras de explorar e interactuar con los archivos. Allí en esa novedad puede actuar mejor, quizás, la acción creativa sobre el archivo. Allí puede ocurrir o pensarse este mismo problema central que nos convoca, la producción de conocimiento desde epistemologías diversas. No en vano, grandes colecciones como la de la Biblioteca Pública de Nueva York y recientemente la Biblioteca Nacional de Colombia ofrecen ahora sus mejores estímulos económicos no a investigadores clásicos que visiten y exploren su material, sino investigadores renovados o artistas, lo que quizás sea el mismo monstruo, que hagan usos creativos de los archivos ya inconmensurables. Archivar de manera digital está significando también distanciarnos de los objetos. La relación con los objetos en el archivo cultural y en el archivo de mercancías, este último cada vez más cerca de acotar nuestra experiencia cultural, parece tender al olvido, al no tacto. Nunca habíamos conseguido guardar y procesar una cantidad tan inmensa de producción de sentidos sapiens, y al mismo tiempo nunca habíamos estado tan cerca de olvidarlo todo. Es en parte la paradoja de la abundancia a la que nos ha lanzado, sin paracaídas, la propia Internet. El archivo hoyo negro, devorador de todo al tiempo que lo expone todo. La luna cae sobre la tierra.
En un libro precioso de divulgación científica publicado en 2017, Gravedad, una historia de la fuerza que lo explica todo, Marcus Chown repasa ciertos hitos de la física moderna relacionados con la fuerza de gravedad y procura el hallazgo de nuevas y mejores metáforas que nos permitan comprender y reencantarnos con las construcciones del conocimiento humano en torno a esta atracción omnipresente. Igual que la célebre manzana de Newton, nos dice Chown, la luna cae sobre la Tierra, solo que lo hace sin cesar, como disparadas por un cañón descomunal a una velocidad gigantesca. Para esta bala de cañón, la curvatura de la Tierra tiene una importancia determinante, porque a medida que la bala va cayendo, la Tierra se aleja de ella. La bala cae así perpetuamente, sin llegar a acercarse al suelo. Esta explicación tiene tanto de metafórica como de verdadera. Y lo más maravilloso, la mente humana llegó a ella hace más de 3000 años, cuando no contaba con los instrumentos para corroborarla o probar sus consecuencias. Al respecto, Chown escribe: qué extraordinario ejercicio de la imaginación fue comprender que la luna, pese a que no lo parezca, está cayendo, y lo que es más, que cae a causa de la misma fuerza que hace que una manzana caiga de un árbol, la atracción gravitatoria de la Tierra. La expresión atracción gravitatoria es ella misma una metáfora. Emplea una noción conocida, atracción, para adentrarse en la definición o comprensión de otra desconocida, gravitatoria. Es como acercar la vela para ver. Son asociaciones productoras de sentido. Las metáforas son dispositivos de conocimiento y por lo mismo la producción de metáforas es una forma de construcción de conocimiento. La poesía y la buena divulgación científica operan de la misma manera. Nos revelan algo que existía, pero para lo que no teníamos palabras. En el libro de Chown confirmamos el carácter aparentemente apócrifo de la historia de la manzana que le cayó en la cabeza a Newton mientras dormía bajo un árbol. Todo indica que tal cosa nunca pasó. Y no importa que no haya pasado, como poco importa saber si los criollos que fueron a pedirle prestado un florero a Llorente lo rompieron o no. El ejercicio extraordinario de imaginación no fue solo de Newton al recoger los conocimientos de Kepler, recogidos a su vez de Tycho Brahe. Fue de Newton y de los divulgadores pioneros que lo convencieron de publicar sus hallazgos y quienes esforzaron su imaginación para empezar a nombrar las consecuencias de ese nuevo mundo que se abría con la formulación de leyes que le reclamaban describir el comportamiento exacto de la naturaleza más allá de lo que podíamos ver. En el negocio de la construcción de conocimiento hay mentes brillantes, pero hay sobre todo, siempre e indefectiblemente, procesos colectivos que han ido construyendo el vocabulario que esa construcción de conocimiento, procesos colectivos que han ido construyendo el vocabulario para que esa construcción pueda ocurrir y afianzarse. ¿Han tomado notas? ¿Tienen dudas? ¿Hay algo que está resultando excesivamente desquiciado y por lo tanto, como no estamos yendo hacia ningún lugar, es mejor detenernos y preguntar? ¿Alguien quiere preguntar algo? No me hagan sentir tan solo, por favor. Marita, pero creo que tú no deberías estar permitida. Aquí me sale el pedagogo y quiero esperar a ver si alguien tiene... Tengo una pregunta sobre fijación de sentido. Al comienzo de la conferencia, más que todo por la cuestión de que la fijación implica como el estar estático. Y sobre la lectura de uno del archivo, inclusive los textos numéricos, aunque estén en otro lenguaje, hay una interpretación dada inclusive desde esa imaginación que permite reinterpretar lo que se escribió. Entonces, no sé, de pronto si me podría explicar un poco más a qué se refiere esa fijación del sentido. ¿Se plasma lo que se vivió o se plasma el sentido en que se vivió ese momento? Claro. Me haces pensar, por ejemplo, ahora en que apenas ocurrió los hechos que conocemos como el florero de Llorente en 20 de julio de 1810 en lo que era en ese momento la capital del virreinato. Una de las cosas más urgentes que estos criollos patriotas que estaban en esta negociación con los españoles
una de las cosas más urgentes que salieron a correr a hacer fue tomarse la imprenta y construir un nuevo periódico, que es lo que 2 semanas después empieza a circular y se conoce como el Diario Político de Caldas y Camacho. Eso ocurre 2 semanas después de estos eventos en los que están como definiendo qué hacer con los virreyes, qué está pasando con Fernando VII en España, si sigue capturado por los franceses o no. Están en esta inestabilidad política, y una de las 2, 3 cosas más importantes que saben que tienen que hacer es empezar a publicar rápidamente en una imprenta un periódico que vaya determinando lo que está pasando, que vaya diciendo qué es lo que está pasando. Y yo pienso la fijación de sentido ahí. Creo que fue propio de la naturaleza de esa búsqueda humana por detener las cosas y por estructurar conocimiento, pensar una primera instancia del archivo como una cosa que estabilizaba y que detenía las cosas. Pero claro, digamos, desde nuestra perspectiva y desde tu lectura, está esa operación de interpretación, pero es una operación de consulta del archivo posterior, y se hace sobre los materiales que hayan quedado consignados. Y yo creo que un poco lo que estamos empezando a pensar, y lo que estoy invitando en parte a hacer acá, es como en esos materiales consignados también hay un montón de cosas que se decidieron no consignar, y que las consignaciones silencian, y que la manera como se consignan también van decidiendo muchas de las configuraciones de ese pasado, ¿no? Entonces esa fijación, digamos que es una especie de fijación blanda, si quieres, y es una fijación, por supuesto, interrogada hoy en día. Pero en el primer momento, digamos, en un primer momento, cuando de los archivos nacionales, por ejemplo, se empieza a hablar al principio del siglo XX, cuando un siglo después de nuestras independencias se funda la Academia Colombiana de Historia, se construye la primera biblioteca nacional, empiezan las primeras ideas de lo nacional a principios del siglo XX, y allí era muy importante ir resolviendo cuáles eran los grandes manuscritos que se publicaban y que se consignaban, porque sí es propio de un primer momento de la naturaleza del archivo fijar, detener, consignar. Ahora, justamente eso es un poco lo que conviene empezar a interrogar, y creo que ciertamente, y es una de las cosas que no toco en la charla y por eso me gusta mucho y me tomo la nota aquí, habría que preguntarse hasta qué punto si la acción de consignar será siempre una acción seguida de la interpretación o de la consulta a esa consignación. Está también en ese mismo momento de fijación un acto de movilización, ¿no?, posterior. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Sí? En cuanto a la pregunta del archivo, bueno, creo que la palabra archivo en sí trae unas preguntas, ¿no? Es una palabra súper compleja, es un sustantivo muy extraño, ¿no? O sea, va desde esa cosita pequeña que ponemos en la compu hasta cosas que ni calculamos, ¿sí? Y yo creo que esa palabra tiene guardadas unas preguntas para la memoria. ¿Qué guardo? ¿Qué guardo? ¿Por qué guardo? Sí, y hoy en día esas preguntas las están resolviendo los algoritmos por nosotros, ¿no? Digamos, en tus cuentas de redes sociales, ¿quién es el amigo que hay alguien que te está ahí como tomando el pelo, ¿no? Échalo al agua y le preguntamos a él. Ah, sí, como una ola de codos, ¿no? Una ola de codos ahí. De pronto es que tiene algo que matizar, preguntémosle. No, sí, es hasta cierto punto esta charla es una exploración por pensar como todos los pliegues de ese sustantivo, ¿no? Que es un sustantivo absurdo, pero que yo sí creo tiende a considerarse un lugar de datos duros, de datos que establecen realidades. Y creo que justamente lo que estoy tratando de pensar es cómo entra la acción creativa, cómo entra la operación de la imaginación, y no es que invente cosas que no están en el archivo, sino que
entra con una luz distinta que hace que el archivo diga otras cosas que de otra manera nunca va a decir. Estoy pensando en una cosa tan simple como esta gran discusión que hay sobre los sofistas. Ustedes saben que de la literatura de los sofistas no nos queda nada, nos quedan como 20 líneas, porque todo lo que escribieron se perdió y porque no les interesaba mucho escribir, eran contemporáneos de Sócrates. Todo lo que sabemos de los sofistas lo sabemos por los diálogos de Platón. Su mayor enemigo, un tipo que se dedicó a desacreditarlos y a pensar como todas las cosas en las que ellos fallaban. Y sin embargo, a través como de la inteligencia y de la lectura cuidadosa, de la interpretación, podemos leer en esa negatividad, si quieren, de Platón, un montón de cosas de lo que los sofistas estaban ofreciendo en ese momento de las democracias del siglo V de Pericles, ¿no? Digamos, en esa oscuridad que los trató de negar y de desaparecer, podemos leer un montón de cosas. Y ahí está operando la hermenéutica y quizás está operando la imaginación. Y es un poco tratar de pensar eso, ¿no? ¿Cómo es que en esa naturaleza de fijación y en ese lugar de consignación, la realidad contemporánea y la realidad y la fuerza de la literatura o de la imaginación en particular tiene una capacidad de entrar en ese archivo y construir cosas que no son menos ciertas ni menos conocimiento, ¿no? ¿En qué íbamos? ¿En el 4? De la independencia. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué tan manipulable ha sido ese archivo y qué causas y efectos puede tener en nuestra propia patria, ¿cierto? Porque digamos que los textos escolares de historia, a nivel historiográfico, a veces de pronto suelen fantasear mucho con los hechos históricos, quitar algunas cosas. ¿Ves que...? No, claro, digo, supongo que hay un anverso de lo que quizás estoy como tratando de desarrollar aquí, que tiene que ver con cuál es o la moralidad, o cuál es la metodología, o cuál es el orden creativo, o cuál es el sentido de esa intervención. Y por supuesto está posiblemente una dimensión llana como la de entrar a un documento para escoger solo una serie de cosas que favorezcan un relato que tú tienes. Pero eso lo hacemos con casi todo permanentemente. Es decir, eso es la manera como editamos y cortamos la existencia. Ahora mismo estoy pensando en esta idea según la cual aparentemente el cuerpo humano tiene mecanismos en el trauma para desaparecer el recuerdo de ciertos dolores, porque si uno siguiera recordando la experiencia de ese dolor no podría seguir adelante. Entonces la palabra manipular, la noción manipular, me parece como una de las versiones más escuetas y más simplonas, si quieres, de lo que está en discusión acá. Porque en el momento en el que aparece la operación de manipulación como una tergiversación prosaica para intereses particulares, al mismo tiempo que ocurre eso, ocurre... Es decir, cuando tú te llevas el germen de esa manipulación de un archivo, en ese germen llevas también la comprensión del lector a quien le vas a exponer esa manipulación, de que eso es cualquier cosa, de que estás diciendo cualquier cosa para tu conveniencia, digamos. Entonces, fíjense cómo aquí un poco lo que ocurre son como operaciones mentales, interpretar, manipular, que están muy bien porque son verbos que ensanchan esta discusión, ¿no? Pero en parte hacia donde voy conduciéndome, y ya veremos si llego con algún éxito, es a la idea de que lo que se puede hacer creativamente, esa intervención de la acción creativa y de la imaginación en el archivo, es una operación que está atendiendo como pocas otras operaciones
la naturaleza de ese propio archivo, es decir, lo está hasta cierto punto respetando. O sea, impugnarlo, interrogarlo, transformarlo, no es simple y escuetamente entrar allí para sacar lo que te conviene y manipular una enunciación. Pero bueno, vamos hacia adelante y vemos qué pasa. ¿Está bien? Bueno, voy a continuar. ¿Están de acuerdo? No le di la palabra a la profesora Marita y eso me hace sentir muy orgulloso. Literatura de la independencia. Perdón, ya te la damos. No te desestimules de tus notas, igual síguelas tomando que ahorita las... Literatura de la independencia. Aquí justamente, después un poco de haber quedado planteada este panorama general, pues voy a entrar un poco en un escenario que podría ser miles de escenarios, ¿no? Estoy entrando en que es un poco el escenario en el que ocurrió una cierta investigación y una cierta intervención de mi parte con 2 libros que publiqué hace unos años. Pero esta charla debería tener sentido, debería poder avanzar en muchas otras direcciones de archivo, ¿no? En otros tipos de archivo. Vamos a entrar en uno particular que se conoce como literatura de la independencia, que es como... Bueno, no voy a adelantarme, a mi juicio puede ser tremendamente aburridor, digamos, tiene como cierto mérito intervenir creativamente en lo que es muy aburrido, porque pues por principio parecería difícil agitarlo. Literatura de la independencia. Existen, por supuesto, infinidad de archivos y distintas maneras de comprenderlos y tratarlos. Sus cuadernos de notas o sus diarios íntimos son archivos. La base de datos de Colpensiones es un archivo. O podría serlo si le contratamos una asesoría narrativa. Los anillos del tronco de los árboles son archivos. Hay también archivos históricos cruciales que han ido configurando la sociedad que somos. Archivos, digamos, fundamentales. Uno de esos archivos, que no queda en ninguna parte, pero sus originales están en muchos lugares, es conocido como literatura de la independencia. Allí se recogen todos aquellos documentos oficiales y menos oficiales que hicieron parte del proceso social y político que desde finales del siglo XVIII y hasta entrado el siglo XIX condujo a la independencia política, no económica, del virreinato del Nuevo Reino de Granada frente a la monarquía española. Una descripción larga. ¡Qué horror! En ese archivo todo es así, como extenso y pomposo, y da la impresión de haberse quedado detenido en estatuas de mentón arriba. Hablo de bandos, proclamas, edictos, cartas públicas y privadas, constituciones, actas de congreso, actas de cabildo, diarios íntimos, memorias, catecismos, publicaciones periódicas. Durante los años en los que estudié estas textualidades, una sensación me planeó siempre arriba de la cabeza. Entre más leía un documento y otro, entre más comprendía sus sutilezas y los escenarios de poder desde los que eran producidos y hacia los que se dirigían, más me sentía en presencia de una piedra lisa, monolítica e inexpugnable. ¿Qué era aquello estático, tieso, pesado, que independiente de los detalles de cada documento, volvía y los hacía sentir tan iguales? Con el tiempo acabé contestándome lo siguiente: lo que fosilizaba a dichos documentos era su marcada impronta ideológica. Son textos producidos para incidir, para determinar, para actuar en la lucha política entre los dos bandos ideológicamente interesados. Hoy se me ocurre pensar que el tono monocorde de esa literatura de la independencia explica en parte el tono patriotero y grandilocuente que suele acompañar celebraciones cíclicas como esta de la independencia, que hemos padecido de manera renovada este año, pero padecido en todo caso. ¿Cómo sacudir un archivo así, con esas características? ¿Para qué intentarlo? ¿Cómo estudiarlo y tratarlo para que vuelva a fulgurar y volver a él no sea una mera inconsciencia celebratoria? ¿Cómo desentrañar las retóricas que lo configuran y lo hicieron así? ¿Y cómo preguntarse por aquello silenciado? ¿Cómo encontrar, en suma, un ángulo, un roce, una categoría quizá, que vuelva a encender su chispa?
Desparramo aquí una semilla que así no crezca hoy, podría hacerlo otro día. A mi juicio, una obra que contesta todas estas preguntas es Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia, una de las más audaces y divertidas novelas históricas que se escribieron en América Latina en el siglo XX. Como verán, estoy tan concentrado en la lectura que se me olvida pasarla a esta para sus apoyaturas, pero no importa. Giro auditivo. En un libro alucinante titulado Aurality, Listening and Knowledge in 19th Century Colombia, del 2014, la musicóloga colombiana Ana María Ochoa Gautier indaga ontologías y epistemologías de lo acústico, particularmente la voz y su relación con distintas técnicas audibles, donde el sonido se presenta simultáneamente como fuerza que constituye el mundo y como medio para la construcción de conocimiento en torno a ese mundo. Ochoa Gautier parte de una premisa metodológica que describe como giro auditivo y que se remonta a teóricos académicos como Jonathan Stern. En mis propias palabras, parafraseando en parte pasajes de la introducción a Insulto, donde este trato sonoro del archivo es presentado como pieza clave del andamiaje del libro, el giro auditivo describe una sensibilidad para leer, escuchar y pensar documentos decimonónicos más allá de sus denotaciones explícitas. La palabra consignada es en parte consignada para resonar en el tiempo, para prevalecer duro e imponer sus sentidos denotados. Quizá en especial aquellos tiempos cuando esa palabra política consignada era punta de lanza de una nueva experiencia política. En el pronunciamiento recio y fuerte que hace esa palabra política al consignarse, ¿qué otra cosa es posible escuchar si uno afina su oído para oír los márgenes? Un documento como el Memorial de Agravios de Camilo Torres, redactado en 1808 y pieza crucial en el reclamo criollo de la necesidad de una representación política americana más equitativa frente a la monarquía española, puede leerse al pie de la letra y no decir más que sus extensas argumentaciones jurídicas. Es un documento de Camilo Torres que hace mucho tiempo a la gente le hacían leer en los colegios porque es como un documento muy raro porque no se publicó, pero es un documento que sí configuró como la discusión de los patriotas de lo que había que reclamarle y decirle a los españoles. Y es un documento escrito por un abogado. Cuando se lo escucha en sus márgenes, sin embargo, cuando se piensa que podía insinuar pero no decir con claridad, dada la amenaza de sedición que se cernía sobre los criollos independentistas, cuando prestamos atención no a sus denotaciones judiciales, sino a sus amenazas políticas veladas, en un punto del documento dice, no temáis que las Américas se os separen, y esto ocurre 2 años antes de 1810, lo que empieza a emitir es una negociación que tantea el calentamiento del lenguaje, la retórica de la injuria como degradación del otro y su efectividad como mecanismo verbal y no verbal de presión política. Lo diré rápido porque no hay tiempo. La sintonización acústica del archivo que Ochoa Gautier desarrolla para pensar el siglo XIX en Colombia pone en entredicho la precisión y suficiencia con que se ha comprendido el orden de lo escrito en América Latina y España. Su escucha del archivo descubre y suma a la ciudad letrada de Ángel Rama una serie de técnicas audibles, una serie de prácticas sonoras y escuchas, una serie de prácticas de sonar y escuchar diferentes a la de los letrados y que permanentemente los enfrentaban. Cito, pronunciamientos que parecían salidos de tono, difíciles de clasificar como lenguaje o como canción, acentos impropios del español que se correspondían a una norma supuesta, que no se correspondían, sonidos de lenguas indígenas para los que no había signos en el alfabeto español, una abundancia de ruidos o voces provenientes de entidades naturales que sobrecargan los sentidos. Para escuchar esta multiplicidad acústica hay que aceptar su carácter disperso y diseminado.
Estos elementos, según Ochoa Gautier, se mueven entre cierta fuente sonora mundana y cierto oído que los aprehende. No están dispersos o diseminados porque no se los haya atendido o reunido. Más bien, su atención demanda de una transformación en la tarea del historiador, porque su inscripción en múltiples textualidades es producto del propio rango diluido, del aura sonora discreta que les es propia y con la que se manifiestan. Se trata, en últimas, de la posibilidad de comprender cierta dimensión acústica de la palabra escrita, lo que no es igual a la vieja dicotomía entre palabra escrita y oralidad. Insulto. Breve historia de hallazgos sonoros. Como quizás estén imaginando, el giro auditivo recién expuesto, esta cierta sintonización acústica del archivo, a partir de la cual Ochoa Gautier dirigió su exploración de la figura de la voz en el siglo XIX en Colombia, fue una de las brújulas claves en el camino metodológico a partir del cual intenté entrar en la llamada literatura de la independencia y sacudirla del pescuezo. Escribir Insulto, el libro de ensayos donde propongo revisar ciertos conflictos críticos de la historia política y cultural de Colombia, significó en buena medida ampliar la capacidad de lectura analítica más allá de aquello denotado en los documentos consignados en el Archivo Nacional. Comprender, en otras palabras, la dimensión acústica posible de la palabra impresa en distintos tipos de archivos. De no haberlo hecho así, de no haberme impuesto desde el principio la premisa metodológica de escuchar o descifrar las gesticulaciones y los sonidos aledaños por encima de las declaraciones explícitas, el libro quizás habría tomado el rumbo de un mero catálogo iconoclasta. Pensar el insulto se habría convertido simplemente en recopilar sus escasas manifestaciones groseras en los documentos y acaso comentarlas. En algún momento, cuando yo estaba en la investigación de este libro, mis interlocutores de tesis me decían: pero tú en esos documentos que son actas, que son proclamas, que son edictos, que son documentos de formalización de toda esta experiencia política, pues no vas a encontrar insultos, porque pues en esos lugares nadie podía escribir groserías. O sea, ¿qué es lo que estás investigando? Ahí eso no ocurre. Y justamente lo que este giro auditivo podía hacer y me abrió a mí mentalmente es que lo que yo estaba buscando en el archivo no eran justamente groserías explícitas. Este libro vendió muy poco y produjo una decepción enorme, el de Insulto en mi caso, porque la gente pensaba que yo lo que había hecho era una recopilación de cómo nos insultábamos los colombianos en el siglo XIX. Esa fue la comprensión automática de los periodistas, lo digo con cariño y respeto, o de ciertos lectores en las librerías. Libro, breve historia del insulto en Colombia, insulto, breve, tú lo que dices es qué groserías se decían en el siglo XIX. Pero eso lo que habla es de lo condicionados que estamos, de qué es lo que entendemos como conocimiento. Justamente entendemos como conocimiento alguien que va a ese pasado y extrae unas cosas, ¿no? Es como esa concepción extractiva del conocimiento. Y claro, yo por supuesto continué como en mi tarea, porque yo intuía que ese no era el problema. Es decir, mi hipótesis un poco era: no es que el insulto esté más o menos presente en determinados lenguajes especializados. Por supuesto, en determinados lenguajes especializados hay negociaciones distintas. En el lenguaje especializado de la caricatura, donde hay manifestaciones como las cómics y los chistes de Tola y Maruja, es probable que esté más presente el insulto explícito, porque en ese lenguaje especializado no hay una negociación tan estricta en contra de él. Pero en este lenguaje de la literatura de la independencia, donde están escribiendo bandos, actos, ideologías que están construyendo un mundo,
pues es probable que esto estuviera más expulsado porque podía fracasar la negociación si se empezaba no con excelentísimo señor gobernador de las provincias de las altas cortes, sino se empezaba careverga idiota que te odio, que era lo que realmente pues estaban sintiendo entre Pablo Morillo y Bolívar. Pues estaban en guerra, pero todas sus cartas empiezan diciéndose cosas muy cordiales. Entonces un poco el problema de expandir como la capacidad de escucha era preguntarse qué está sonando alrededor. Y por ejemplo, este es un caso particular que a mí me ayudó mucho como a expandir ese oído alrededor de estos documentos, y es como por ejemplo en uno de los capítulos del libro que tiene que ver con la votación de 1840 y pico en la que eligen a José Hilario López. Esa votación se hace en el Congreso, y ese Congreso por primera vez permite que las barras del Congreso se abran para que la gente esté adentro. Y como eso iba a permitirse, los liberales inventaron toda una estrategia para que el pueblo que estaba presente en las barras pudiera generar un tipo de amenaza sobre los congresistas que iban a votar. Esa amenaza la ejecutaron a partir de gritos, de alaridos, de muecas y de enseñar puñales. De esa votación nadie salió herido, no se causó ninguna presión física, es lo que dicen los documentos, pero claramente hubo un escenario de ruidos y de amenazas en las que no tenemos registrados sino unos pocos aparentemente insultos, no los tenemos desarrollados, pero está ahí la sonoridad de lo que pudo haber pasado, y ahí es donde yo creo que el investigador puede entrar a ampliar esa escucha. ¿Me explico? Voy a asumir que estos ciertos asentamientos de cabeza son suficientes para continuar. Sí, pero es porque tuvo un efecto. Pues. Claro, en el efecto queda el rastro de lo que pudo haberse gritado ahí, ¿no? Y lo que lograron con la estratagema. Claro, porque además, claro, en esa estrategia lo que ocurre es que la votación se da 3 veces, siempre sale empatada, y el último que vota y que inclina la balanza escribe en el voto por el doctor José Hilario López porque tengo miedo de salir de acá. Esta gente no. Porque está haciendo efecto todo lo que gritan y todo lo que me amenazan y todo el ruido que hay. Entonces, de algún modo, pues el sustantivo insulto tendemos a pensar que es una mera grosería, pero es digamos, en el libro está pensado como una expansión y un calentamiento, una dilatación del lenguaje, y eso en parte pasa por una dilatación también del escucha, que no solamente está leyendo los documentos para buscar insultos, sino que está pensando dónde estas estrategias de la injuria, del reclamarse ofendido, del calentar el lenguaje, de todos estos temperamentos y todas estas colores que hay en torno a la negociación retórica y a la palabra, están ocurriendo ahí, así explícitamente no estén consignados en el archivo en la palabra denotada. Bien, digamos lo mejor, retomo. Había una coincidencia sustancial entre la sintonización acústica del archivo, tratar de escuchar más allá de lo que la palabra está diciendo explícitamente, y la naturaleza huidiza, abrupta, sonora de la irrupción implicada en la aparición del insulto en el discurso. El insulto es una manifestación del lenguaje que sobrevive en el descrédito. Justamente como insultar es una operación retórica que no tiene prestigio. Digamos, es extraño que tenga prestigio. Hay gente excepcional como Fernando Vallejo al que se lo validamos y se lo reconocemos como una de sus armas de prestigio, pero porque hace algo más que eso. Si fuera solamente el loquito que dice groserías, no tendría el prestigio que viene acompañado de otras operaciones retóricas. Pero en general insultar no es una cosa que reconocemos como
como prestigiosa, y por eso la evitamos en nuestros intercambios sociales y tratamos de que los niños no las aprendan, y en la democracia estamos convencidos de que lo que necesitamos es argumentar. ¿Cuántas veces no han ustedes escuchado decir argumentos, no insultos, ¿no? O sea, lo hemos repetido tanto que ni siquiera sabemos qué estamos diciendo cuando decimos eso. El insulto es una manifestación del lenguaje que sobrevive en el descrédito. Quien insulta corre un riesgo: fracasar en la comunicación, exceder los contornos de negociación del lenguaje especializado que esté teniendo lugar y quedar excluido de sus transacciones de sentido. Esa carga de riesgo habla al tiempo de otra inercia popular y extendida en la esfera pública contemporánea: la confianza institucionalizada en el argumento como instrumento para solventar las múltiples desacuerdos sociales. Evadimos el abismo del insulto, no lo interrogamos, y en esta decisión elegimos al tiempo la esperanza enfática que el pacto democrático ha depositado en la virtud retórica, ella sí una virtud retórica, conocida como argumentar. Pero no es solo que el insulto no sea reconocido como una virtud retórica, es que para completar su exclusión de lo que puede uno decir, para terminar de demonizarlo como equivalente de la capacidad del lenguaje de hacer daño, la retórica misma va constituyendo un sentido de límite que, antes de relegarlo, le rapa su relación con el fuego. Lo diluye y lo desaparece, y en ese borramiento lo constituye ante el archivo en una huella sonora a la que apenas se le permite la huella impresa. De este modo, el giro auditivo se revelaba no como un capricho, sino como una elección pertinente en el acercamiento al insulto. Y aún así, a pesar del hallazgo de esta brújula sensatamente calibrada, mucho fue el tiempo que pasé escuchando cierto razonamiento academicista que me decía: ¿pero para qué investigar sobre una cloaca de mugre verbal y mera agresión como el insulto? ¿Qué vas a hacer? ¿Un insultólogo? Diario de la Independencia. Releo y tengo la sensación de estar comunicando la aparición de esta serie de elementos en juego como una premeditación ordenada. Desde luego no es así. La intervención crítica y creativa se parece más a la tabla de picar sucia luego de haber comido que al recetario previo con cantidades definidas. No declaro una resignación. Sigo intentando tejer, como me lo propuse al inicio de esta conferencia, la defensa de una diversidad epistemológica que le abra espacio a la imaginación y su intervención creativa en la disputa de sentidos que es el archivo. Más importante que la reconstrucción del orden en que las ideas hayan ocurrido está la comprensión que ahora articulo. Haber intuido el giro acústico, haber empezado a leer el monolito de la literatura de la independencia por fuera del código de búsqueda de lo consignado denotado, haber ampliado mi sensibilidad analítica y reflexiva para empezar a escuchar en el archivo leído alrededores sonoros, tipo amenazas veladas, ruidos proselitistas estratégicos, sermones sediciosos esfumados o gritos de dolor de la muchedumbre, me permitió prepararme o disponerme cognitivamente para que las fuentes primarias se me enriquecieran más allá de la idea restringida que las concibe como meros repositorios de datos fijos o consignaciones estáticas de hechos del pasado. Las fuentes primarias no pueden ser, ni para el escritor de ficción, ni para el investigador clásico contemporáneo, simples depósitos de datos, y menos ahora, en tiempos de computación de la búsqueda de datos. Puede que tal búsqueda sea uno de los motivos de entrada al archivo en varias de las ciencias sociales, la historia a la cabeza, pero tampoco para ellas ese motivo agota la acción de consumo de fuentes primarias. Las fuentes primarias se parecen más a reservorios, cuya connotación biológica habla de poblaciones de seres vivos que alojan de forma crónica el germen de una enfermedad.
Son agentes activos, con capacidad de transformar, de contaminar el presente. Entramos a las fuentes primarias en procura de la materialidad del pasado, pero allí habitan también formas posibles de futuro. Fue así, en esta disposición cognitiva, que tal vez sea también una disposición emotiva, que me encontré con la fuente primaria de la literatura de la independencia que iba a arrebatarme 5 años de mi vida. Hablo del Diario de la Independencia, originalmente editado como En la Independencia, del civil, comerciante, sastre y al final de su vida, obligado por las circunstancias, subteniente de milicias de infantería, José María Caballero. La aparición de este manuscrito, un siglo después de los hechos del 20 de julio de 1810, todavía tiene algo de misterioso, porque aunque fue publicado por primera vez en 1902 por la recién creada Academia Colombiana de Historia, hoy en día no sabemos el paradero del objeto original. El manuscrito físico no se sabe dónde está. Se sospecha que está en las bodegas de la Academia Colombiana de Historia, pero en este país en guerra, donde no hay dinero para catalogar las cosas, no han llegado todavía a catalogar todo lo que hay en las bodegas de la Academia Colombiana de Historia. Nada de esto importa demasiado. Importa lo siguiente: el historiador que parece haberlo encontrado y que lo publicó, tuvo a bien calificarlo de documento curioso. Documento curioso. Así de simplista fue, y en esa simplicidad leo yo buena parte de la disposición epistemológica con la que la historiografía colombiana trató el reporte y la experiencia de Caballero, y detrás suyo muchos otros sujetos del pueblo a lo largo del siglo XIX. Pero nada de esto importa tampoco demasiado. Importa lo siguiente: una lectura mínima de esta fuente primaria una lectura mínima de esta fuente primaria muestra con claridad ostentosa que se trata de algo más que una mera curiosidad. Se trata, de hecho, de un texto asombroso. Es difícil imaginar que exista en la riqueza anecdótica, reflexiva y sintáctica que representa. Destaco solo un episodio. En enero de 1817, recién fusilados los próceres del primer momento de la independencia de la Nueva Granada, tras la reconquista de Pablo Morillo, Caballero escribe. Aquí llegamos al segundo momento de la conferencia, y es donde vamos a empezar a trabajar. Les decía, ¿no? Yo estaba enfrentado a esta literatura con unos oídos distintos. Estos oídos me estaban permitiendo no estar como buscando groserías para hacer como un catálogo de groserías, pues porque además no iban a estar presentes, ¿no? Pero eso no significaba que no hubiera tensiones, calentamientos, amenazas. No significaba que esta cosa tan potente y tan poderosa como es el maltrato verbal no estuviera en ese escenario. Y en esa disposición, aunque esto no es un orden definitivo, apareció este libro. Este libro es un libro muy extraño, muy alucinante, yo diría, porque tenemos poco tiempo en un cierto sentido, y es que, a diferencia de todos los documentos que son las cartas de Bolívar, las cartas de Santander, las actas, los diarios de Caldas y Camacho, los documentos oficiales, todo lo que durante todo el siglo XIX fue la fuente primaria que contó lo que había pasado y contó la constitución de nuestra nación. A diferencia de todo eso, este texto, que claramente Eduardo Posada, que es uno de los historiadores que funda la Academia Colombiana de Historia y que lo publica en el primer número de esta colección de la Biblioteca Nacional, y que él decide llamar curioso, documento curioso, tiene una cosa muy extraña, y es que muy pocas veces, son 5 o 6 líneas en todo el manuscrito de unas 150, 200 páginas, muy pocas veces este autor habla desde el yo, dice quién es él y qué piensa él. Como él no se sentía una persona autorizada, porque era un hombre del pueblo, un sastre, un comerciante, él lo que hace es registrar las cosas que ve y las cosas que se entera. Y eso le da una vocación moderna muy poderosa.
Hay anécdotas tan hermosas como que iba caminando un día y iban dos señores transportando un vidrio y se chocaron con algo y el vidrio se les cayó. Y tiene una riqueza anecdótica porque no está tejiendo desde un lugar ideológico, sino está reportando en términos muy modernos. Pero este señor, aparentemente luego comprendí con el tiempo, este tipo de textos eran muy propios de gente no letrada, gente no educada, que se educaba a sí misma tomando notas de lo que leía. Entonces el texto empieza con notas sobre cosas que ha leído que pasaron en 1540 y pico en Bogotá, y claro, como la realidad se le va volviendo tan rica y tan emocionante porque ponen preso al rey de España, ya no se sabe quién es el virrey, qué autoridad tiene aquí, tal, él empieza a narrar los hechos presentes de su propio, no de lo que está leyendo, sino de lo que está pasando en la realidad, y eso empieza a agudizarse hasta el punto pues de 1807, 1808, 1809 y 1810, donde él dice, no entiendo qué está pasando, pero la gente está en la calle, sacaron a la virreina de palacio, la llevaron a la cárcel, la gente quiere que la golpeen, ¿no? Toda una realidad política que es propio de las revoluciones, ¿no? Y este texto continúa, y en 1817, cuando ha pasado todo lo que conocemos y ha vuelto Murillo y estamos en la Reconquista, hacia el final de su documento aparece este pasaje: mucho es lo que cada día se persigue a todo hombre. Ninguno está seguro, y el tribunal de purificación nos aprieta terrible, pues el que menos culpado sale tiene que dar 200, 300 o 500, y el que no los da, a las tropas para el norte. Muchos ya han echado y sin distinciones de personas, con que, ¿qué diré yo? Que desde la revolución he servido y que fui sargento veterano y después oficial. No estaré pensando cuándo me caen. Yo pienso emigrar. Dios me dé sus designios y arbitrios para ejecutarlos, pues los mismos nuestros son los peores. Y hay uno que anda dando noticia de todos los que han servido a la patria. Dios quiera que de mí no se acuerde. Imagínense un señor que empieza en 1780 y pico a tomar notas en su cuaderno sobre cosas que lee, sobre cosas que dicen en la misa, sobre las cosas más aburridas y anodinas, y que en 1817, cuando tiene todos sus papeles en sus manos, empieza a decir: yo qué hago con estos papeles, los voy a tener que poner en algún lugar porque pues andan sapeándonos, ¿no? Mucho es lo que cada día se persigue a todo hombre. Ninguno está seguro, y el tribunal de purificación nos aprieta terrible, pues el que menos culpado sale tiene que dar 200, 300 o 500, y el que no los da, a las tropas para el norte. Muchos ya han echado y sin distinciones de personas, con que, ¿qué diré yo? Que desde la revolución he servido y que fui sargento veterano y después oficial. No estaré pensando cuándo me caen. Yo pienso emigrar. Dios me dé sus designios y arbitrios para ejecutarlos, pues los mismos nuestros son los peores, y hay uno que anda dando noticias de todos los que han servido a la patria. Dios quiera que de mí no se acuerde.